Josefina es directora de políticas para el Programa Global de Bosques y Clima de BBF Internacional. Quisiera también invitar a Ángel Valverde. Ángel es el director nacional de mitigación de cambio climático del Ministerio del Ambiente. También quisiera invitar nuevamente, entiendo que Carmen Gómez nos acompaña nuevamente en el panel. Carmen es subgerente de mercados forestales de la CONAFOR. Después voy a llamar a mis colegas de las agencias para que se junten con nosotros. Esta sesión vamos a variar un poquitito la modalidad. Vamos a tener una presentación por parte de Josefina, en calidad de experta para tratar este tema de cómo RED se interrelaciona con las agendas nacionales. Y después vamos a tener a los 3 países presentando sus experiencias. En este caso tenemos, como ya mencioné, a Ecuador, a México y a Costa Rica. Y posteriormente a eso vamos a tener una pequeña intervención de nuestros colegas de las agencias implementadoras de PNUMA y PNUD, y ellos nos van a hablar sobre la vinculación de RED con otras políticas públicas y prioridades de desarrollo. No sé si tenemos suficientes sillas. ¿Tenemos sillas? Perfecto. Entonces, voy a invitar a Josefina para su presentación. También nuevamente pedirle a Vicky que nos acompañe. Tenemos 20 minutos para esta presentación y para las siguientes tendremos 15 minutos cada una. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias, Connie. Bueno, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco mucho la invitación al programa de ONU Red para poder estar aquí hoy con ustedes y, por supuesto, al Gobierno de Ecuador por la invitación a Quito. Como ya escuchamos en la mañana, creo que esta sesión va a enmarcar muy bien parte de lo que vimos con las agencias del programa ONU Red y también de las experiencias que compartieron los países. Yo creo que voy a retomar algunos de los elementos que vimos esta mañana y les voy a hablar un poquito sobre cómo podemos avanzar, avanzar con RED en las agendas nacionales. Entonces, déjenme ver si sé cómo funciona esto. Sí, muy bien. Entonces, bueno, la invitación que nos hicieron fue hablar sobre cómo podemos abrir el espacio para RED en las agendas nacionales. Primero que nada, creo que quisiera hablar un poquito de cómo podemos conectar RED con el desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, voy a referirme a desarrollo sustentable, desarrollo rural sustentable o como los diferentes países lo quieran definir. Pero es importante entender que RED realmente nunca ha sido sobre acciones únicamente en el bosque. RED siempre fue sobre cómo traer a los otros sectores a la mesa para poder tener un diálogo intersectorial y diseñar estrategias integrales que nos permitan atacar las causas de la deforestación y la degradación. Ese fue y ha sido siempre el objetivo de RED. Realmente en materia forestal han habido muchos otros esfuerzos que abarcan el tema, por ejemplo, de pago por servicios ambientales, manejo forestal comunitario. Pero ¿qué pasa con RED? RED efectivamente busca obtener resultados e impactos en el sector forestal, pero a partir de acciones afuera del sector forestal, donde generalmente se encuentran las causas de la deforestación y la degradación. Sí quería hacer esta intervención muy puntual porque cuando uno va y revisa las propuestas de preparación de los países que se presentaron originalmente tanto al programa ONU Red como al Forest Carbon Partnership Facility, pueden ver que las acciones que se estaban presentando en estas estrategias o en estos planes de preparación contemplan más que nada acciones en el sector forestal, pero pocas de estos documentos presentados realmente estaban planeando intervenciones fuera del sector forestal y en colaboración con otros sectores. Creo que esto, como hemos hablado esta mañana, el proceso de RED justamente es un proceso que ha ido en evolución y ha sido muy importante ver cómo de esta fase de preparación y estos documentos muy enfocados en acciones en el sector forestal, manejo forestal sustentable, incluso hablando de gobernanza forestal, están ampliándose y abriéndose ahora para incluir acciones en otros sectores. Entonces, bueno, para mí era importante mencionar eso. Ahora quisiera también tocar un poco el tema del dilema entre el desarrollo y el medio ambiente.
que este tema también no es un tema nuevo para ustedes. Conozco a muchos de ustedes y sé que han estado trabajando por muchísimos años en el sector forestal y siempre se van a encontrar con este dilema entre medio ambiente y desarrollo, porque siempre encontramos necesidades de desarrollo económico en nuestras políticas, en nuestros países, siempre hay necesidades de desarrollo de infraestructura, de generar opciones productivas, y esta corriente de desarrollo económico no siempre está en colaboración o en coordinación, perdón, con los objetivos de la agenda medioambiental. La agenda medioambiental normalmente busca desarrollar estrategias que implican de alguna manera poner ciertos límites al crecimiento para proteger al medio ambiente y los recursos naturales. Muchas veces nuestras políticas medioambientales consideran la restricción del uso de los recursos naturales o la conservación de recursos naturales. Entonces, siempre, digamos, en el concepto de desarrollo tradicional ha habido esta contradicción entre los objetivos de desarrollo económico y los objetivos de medio ambiente. Afortunadamente, las agendas nacionales están avanzando en marcos que ahora contemplan un cambio del paradigma en la manera que nos desarrollamos y busca generar, ya sea le queramos llamar desarrollo rural sustentable, crecimiento verde o economías bajas en carbono. El caso es que la mayoría de los países que están acá ha sido una transición y estamos todavía en la lucha por cambiar hacer este cambio de paradigma, pero sobre todo entender cuáles son las implicaciones de conciliar estos dos objetivos. Para agregar un poco más de complejidad al tema, sabemos que en el mundo de las políticas públicas y de las estrategias y los programas públicos siempre hay tres dimensiones, ¿no? El corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Para RED es importante entender estas dimensiones y estos términos, porque al ser RED una propuesta de una estructura programática que busca justamente cambiar la manera en que nos desarrollamos, es interesante entender cuando vayan a acercarse a los otros sectores y cuando vayan a hablar de desarrollo económico, que debemos de dejar de centrarnos en el corto plazo. El corto plazo es lo que lleva a tomar decisiones que van en detrimento tanto para la economía en el largo plazo como para el medio ambiente en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, ahora, hablemos un poco más ya del tema que nos corresponde en esta sesión, que es, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las áreas de acción para incorporar RED en las agendas nacionales? Hemos venido hablando de los procesos de desarrollo de las estrategias de preparación, de las estrategias RED, hemos hablado del marco que tiene ONU RED para facilitar a los países en este proceso. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para que esto deje de ser un documento, ¿no? Para que los planes de preparación y las estrategias nacionales no se queden nada más en documentos, sino que se conviertan en una realidad? Y esto es un reto que todos los países, no nada más de la región de América Latina, sino a nivel mundial, están enfrentando. ¿Cómo pasar del documento a la realidad? Aquí quería ponerles 6 áreas que me parece que son las más importantes de tomar en cuenta. La primera es el tema del análisis de las causas de la deforestación y degradación, que es fundamental, que es un primer paso para poder abrir el espacio de RED en las agendas nacionales. Si no hay un diagnóstico adecuado de cuáles son los problemas que el país enfrenta, cuáles son las causas, las presiones que el sector forestal enfrenta, es difícil empezar a abrir un diálogo nacional. Entonces, bueno, claramente en las estrategias de preparación, la mayoría de los países obviamente contempla este tema, sin embargo, lo contempla de manera teórica, pero son pocos los países que al principio tenían ya un diagnóstico. Afortunadamente ya llevamos más de 3 años en el proceso, más 4 años en un proceso constante de preparación y los países han logrado grandes avances en esta área. La segunda área que quería yo resaltar es el tema de la planeación y el ordenamiento territorial. Es importante también dimensionar las acciones en RED en el contexto del sector uso de suelo. Si nada más ponemos acciones, como decíamos, en el sector forestal, no vamos a entender cuáles son los trade-offs que hay con otros sectores. Entonces, el tema de la planeación y el ordenamiento territorial, más allá del sector forestal, también es importante.
los países necesitan moverse a una visión más amplia del sector uso de suelo, no nada más del sector forestal, y poder tener una evaluación global o integral de lo que sucede en el sector uso de suelo como un todo, para poder entender cuáles son las fuerzas positivas, negativas y en dónde están las contraposiciones. Después tenemos el tema de los arreglos institucionales. Acá, normalmente, en el mundo en el que todos nos estamos moviendo, pues estamos todos sentados aquí en la mesa y todos, parece ser que todos son de agencias forestales, del Ministerio de Medio Ambiente, salvo algunas excepciones donde hay área de asuntos internacionales involucrados en las discusiones de red. El tema de red necesita y requiere la participación activa de otros sectores y necesita un involucramiento temprano de otros sectores en el proceso para que sea una construcción colectiva. No voy a entrar mucho al tema de arreglos institucionales en específico porque vamos a tener una sesión en el tercer día con Ricardo Ulate que se va a enfocar más en el tema de la institucionalidad. Pero este tema de los arreglos institucionales es